La respuesta de Fedeval a Calu Rivero, vídeo. Intrusos, América, sin juzgar a nadie, porque la verdad que yo soy muy respetuosa, no me sentía cómoda hablando de mi personaje en Campanas en la noche, Luciana, que había sido abusada y maltratada por su pareja, frente a dos personas que, más allá de lo que pase, estuvieron vinculadas a ese tema. No me parecía cómodo. Calu Rivero explicó el fin de semana pasado por qué se negó a compartir la mesa de PH Podemos Hablar en noviembre pasado junto a Fedeval y el polaco, quienes fueron denunciados por dos exparejas por violencia de género. La actriz manifestó su postura, más allá de lo que haya dictaminado la justicia en cada caso. Este lunes, Fede estuvo en Intrusos y cuestionó el accionar de Calu, sobre todo por haber justificado su ausencia. Además, hizo hincapié en que él se presentó a la justicia y se sometió a pericias psiquiátricas después de que su exnovia Barbie Vélez lo denunciara por violencia de género. Hay un tema social que yo nunca lo sentí, porque nunca me faltó el trabajo, nunca me tiraron algo por la calle y nunca tuve un grupo de feminicidas que me agredieron. No me pasó, sostuvo el actor que estaba de viaje cuando se enteró de la polémica que se había generado en su momento. ¿Qué puedo decir sobre eso? Hay una realidad. Todos conocemos el activismo que tiene Calu con este tema, que celebro y me parece que es para aplaudir de pie, destacó Fede, y se mostró a favor de todas las campañas que hacen que las mujeres hablen y que puedan tener una voz en nuestro país. Vídeo. PH, Podemos Hablar, Telefe, pero hay que darle el beneficio a la duda, y más si no me conoces, advirtió Fede, y continuó. Ella, por Calu, eligió no estar en un programa y manifestó su desacuerdo con los invitados. Uno puede decir otra cosa. Ella manifiesta que no va a ir por mí y por el polaco. Tiene coherencia con su campaña. Lo que quiero contarle a ella y a ustedes es que yo me sometí a la justicia y mostré todas mis pruebas, y me sometí a pericias psiquiátricas de cómo era mi relación hasta las últimas consecuencias. Para que ella sepa cómo era nuestra relación y para cerrar esto, enfatizó sobre la causa judicial que tuvo con Barbie Vélez. Si bien Calu se encargó de aclarar que su intención no era juzgar a Fede, el actor remarcó que al manifestarlo, hace que se hable de este tema. Al bajarse de una mesa y de una grabación es mandarme en cana directamente porque ella lo expone. No dice que no puede. Ella lo juzga, dice que no lo comparte y lo cuenta, dijo el actor que encabeza nuevamente Juntos, la revista con la que Carmen Barbieri volvió a trabajar con Santiago Val. Yo lo único que digo con este tema es que hay que darle un beneficio a la duda al hombre. No en todos los casos tiene siempre la razón la mujer, expresó. Claramente hay que escuchar a la mujer y estar de su lado, pero hay excepciones, como lo hubo conmigo, y tal vez lo hubo con algunos hombres más. Tal vez es poco el porcentaje.
Pero yo me expuse para cerrar este tema en la justicia y no en un programa de espectáculos, explicó. Ella me juzgó desde un lugar que no me conoce y no sabe quién soy, concluyó Fedeval en respuesta a las palabras de Calu Rivero. Seguí leyendo. Calu Rivero pidió no estar en PH con Fedeval y el polaco por las denuncias de violencia de género. Calu Rivero le dijo a Andy Kuznetsov por qué se había bajado de su programa en noviembre. Me iba a sentir incómoda. Las lágrimas de Fedeval al hablar del conflicto familiar con su hermana Julieta. Estoy cansado,